Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hoy es mensaje a la iglesia, primera parte, mensaje a la iglesia. Y hace 8 días era introducción al mensaje de las iglesias y hoy es a la iglesia porque les explicaba que básicamente toda la palabra que está allí va dirigida para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia que estaba en la época de Juan, la iglesia que fue antes de nosotros, la iglesia que somos hoy nosotros y la iglesia que será mañana cuando no estemos nosotros. Ese mensaje sigue siendo para la iglesia y lamentablemente los males que sucumbieron en el primer siglo siguen estando hoy en medio de la iglesia. Es una triste realidad. Así que vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Acompáñenme en la lectura. ¿Cómo se dice? ¿Me quedé sin vos o me quedé sin ti? Bueno, como quieran interpretarlo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Empezamos hoy con la iglesia de Éfeso. Es una iglesia, sin lugar a dudas, que cree en el mundo espiritual. Cuando usted mira la carta que Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, es tal vez de los 13 contenidos de Pablo, una de las cartas que tienen más contenido espiritual. Habla de los lugares celestiales, habla de una guerra espiritual en el capítulo 6, habla de cómo debemos comportarnos nosotros para que el enemigo no tenga ocasión. ¿Por qué? Porque básicamente Pablo escribe a personas que conocen el mundo espiritual. Y Éfeso es un lugar donde hay un templo que está levantado a la diosa Diana. Es un templo de prostitución, donde se adora a Diana a través de rituales sexuales bastante perversos y donde la maldad se acentúa, pero también se levanta una iglesia. Y se levanta una iglesia que de alguna manera está haciendo una obra buena. En el mensaje a las iglesias, usted va a encontrar que antes de cada iglesia, el mensaje a cada iglesia, el Señor dice: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que conoce el Señor? Ojo, el Señor no está diciendo, es que a mí me contaron, es que por ahí me llegó el rumor. No, está diciendo, yo conozco. O sea, yo sé lo que está pasando con ustedes. Y cuando el Señor dice eso, ¿sabe qué hace? Nos desarma. Porque nosotros como hombres somos buenos para poner excusas, para justificar cosas. Y mucho menos cuando se trata de nosotros, ¿no? Si alguien nos dice directamente algo a nosotros, ya tenemos una respuesta preparada. Es que tú eres orgulloso. No, yo no soy orgulloso, lo que pasa es que yo soy así. Usted cree que soy orgulloso, pero... ¿Y ya tenemos qué? ¿Algo preparado para decir? Sí. Entonces, no, es que tú eres mentiroso. No soy mentiroso. Lo que pasa es que yo pensé que era así. Pero siempre tenemos algo, y mucho más cuando se meten con algo profundo, ¿no? Dicen, ay, lo que pasa es que usted todavía está dolido, usted odia. No, yo no odio, yo lo perdoné hace rato. Que no lo soporto es otra cosa. Entonces, el Señor de alguna manera está diciendo, yo los conozco. No hay excusa, no hay absolutamente nada que pueda desmentir lo que yo les voy a decir. Yo conozco tus obras. Y cuando el Señor nos dice a nosotros como iglesia que conozco las obras, nos está diciendo, yo sé cómo es el andamiaje de la iglesia. Yo conozco lo que hay
detrás de sus buenos servicios. Yo conozco lo que hay detrás de sus cantos, conozco absolutamente todo. Y por eso Dios habla a las iglesias y primero da un reconocimiento. Siempre hay una palabra de reconocimiento. Y después de la palabra de reconocimiento hay un llamado de atención, luego una corrección y luego un premio. Así es nuestro Dios. Así que vamos a ver qué es lo que dice el Señor a la iglesia. Los puntos a favor primero. Dice, esta es una iglesia que trabaja duro para extender el reino. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has ¿qué? O sea, esta es una iglesia ¿qué? Pila. Una iglesia que está llegando allí. Una iglesia que está predicando, una iglesia que está preocupándose porque la gente venga. Esta es una iglesia activa. Esta es una iglesia que dice, ay, aquí tengo el departamento de damas, aquí tengo el departamento de caballeros, aquí tengo los jóvenes. Es una iglesia que se mueve, ¿no? Es una iglesia que está en todo su furor, está avanzando. Entonces el Señor dice, bueno, les aplaudo eso. ¿Han trabajado cómo? Duro. Han trabajado arduamente, han trabajado duro. Qué bueno, ese es el aplauso que viene de parte del Señor. Luego dice, es una iglesia que sabe esperar las promesas, porque dice, ya has sufrido y has tenido paciencia. Claro, la iglesia como nosotros muchas veces pasa por pruebas, pasa por circunstancias difíciles y en medio de las circunstancias difíciles nos refugiamos en la palabra del Señor. Entonces decimos, es que Dios me dijo que iba a hacer esto. Dios nos prometió esto, nos prometió lo otro. Las promesas de Dios y la paciencia. Cuando uno aún en medio de la adversidad es capaz de decir, yo sé que Dios lo va a hacer. Hoy no lo veo, pero sé que hay una palabra de Dios que me sostiene, hay una palabra de Dios que lo va a hacer. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero estoy creyendo en que Dios va a ejecutar una acción que finalmente recompensará mi paciencia. Entonces, vemos la iglesia de esa manera y decimos, en verdad es algo bueno. Esta es una iglesia que reprueba la maldad, dice, y no puede soportar a los malos. Ahora, cuando se trata, ¿será que le podemos decir a ver si nos colabora? Abre la ventana aquí. ¿Va a tocar levantar la pared? Ok, listo. Entonces, la cuestión es esta. Cuando se trata de reprobar la maldad, nosotros podemos decir algo. Si reprueban la maldad, es toda la maldad. Pero somos dados a mirar la maldad ¿dónde? En los demás y no en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son buenos para ver la paja que está en el ojo ajeno, pero no se sacan la viga tan tremenda que tienen ahí. Dijo, primero sácate la viga para que después puedas ver la paja que está ahí. Entonces, nosotros reprobamos la maldad, pero ¿la maldad de quiénes? De los demás. Ay, es que fulano es que sultano es. Yo le he dicho 1000 veces, es fácil decir, ese hijo drogadicto, ese hijo del diablo de allá de la otra cuadra, que no sé qué, ¿cierto? Pero cuando es el de mi familia, cuando es mi hijo, entonces tenemos otra vez la excusa. Bueno, es que el muchacho no está andando bien, pero... No, es la misma maldad. Es exactamente lo mismo, pero nosotros nos escandalizamos con el problema que hay al otro lado. Nosotros siempre nos estamos escandalizando. Entonces la iglesia de Éfeso reprueba la maldad. Dice, no, lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Y ahí se paran y ahí se organizan de alguna manera. Entonces, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que bendiga a esas personas que están allí colocando ese ruido, para que sea el Señor obrando en ellos y para que sea quebrantando toda oposición de la oscuridad en el nombre de Jesús. Es una iglesia con conocimiento y discernimiento. Tiene conocimiento y discernimiento. Ojo con eso. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que tiene conocimiento no come entero. Una iglesia que tiene conocimiento es una iglesia que no solamente escucha el mensaje, sino que escudriña las escrituras para saber si lo que le predican es cierto.
Por eso yo les digo a ustedes, traigan su Biblia. Además, el mensaje queda grabado. Usted lo puede examinar o puede tomar apuntes. Esto está o no está conforme a la palabra. La Escritura dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 que cuando Pablo llegó a predicar a la iglesia de Antioquía, ellos corroboraban por las Escrituras y lo que les predicaba era cierto. O sea que no es pecado, ¿no? Que la gente diga, esto es cierto. Es una iglesia que adquiere ¿qué? No solamente el conocimiento de la palabra, sino una iglesia que de alguna manera está aprendiendo. Es una iglesia guiada por el Espíritu, porque el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu de Dios nos enseñaría todas las cosas. Y la iglesia de Éfeso lo sabe. Han venido a traerle el asunto del apostolado. Ese mal de la apostolitis es un mal de todos los siglos, desde la iglesia del primer siglo, donde los hombres perdieron el enfoque del llamado al ministerio para realzarse a sí mismos, para exaltarse a sí mismos y de alguna manera estar en una posición que no es la que Dios les ha dado. Dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles y son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque el último apóstol es Pablo. Pero estos de alguna manera están colocando el título para ejercer autoridad sobre otras personas. No hay tal cosa. Es como si usted me conoce a mí hace años y sabe que de alguna manera tengo el llamado para ser pastor. Y soy el pastor Miguel o el pastor Fino, me dicen algunos, el pastor, y dentro de unos años vengo y les digo, qué pena, pero ahora soy el apóstol. Y el que no tiene el conocimiento va a decir, mi apóstol, ni siquiera apóstol, sino ¿cómo es? Mi apóstol. No hay tal, óigame bien, no hay tal metamorfosis en el ministerio. No existe la metamorfosis en el ministerio. Si el Señor quisiese que fulano sultano fuera apóstol, su llamado desde el principio sería, yo te llamo para que seas apóstol, no para que seas pastor y luego seas apóstol. No, el último apóstol fue el apóstol Pablo. Él dice, y por último a mí como un abortivo, dice Pablo claramente. Además, lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, cuando descienda la nueva Jerusalén, descenderá con un cimiento donde viene el nombre de los 12 apóstoles. ¿El nombre de quiénes? De los 12 apóstoles. Usted encuentra algo en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es que cuando se reunieron los apóstoles, que Judas se había quitado la vida, hacía falta uno, y escogieron a uno que se llamaba Matatías. Entonces podríamos decir, él es el último apóstol, Matatías, pero Matatías fue reunido por un consenso de los apóstoles para completar 12, pero realmente Matatías no tiene ningún tipo de relevancia en la iglesia, y Dios llama luego en el camino de Damasco a Pablo para que complete el grupo de los 12 apóstoles. Entonces Pablo pasa a ser el apóstol. Entonces aquí dice, pura carreta. Esa gente que anda diciendo que son apóstoles, pero son mentirosos. Son solamente personas que están buscando ostentar un cargo, que están buscando ejercer algún tipo de relevancia dentro de la iglesia, pero no lo son. Entonces es una iglesia que tiene conocimiento. Es una iglesia que desaprueba la falsa doctrina. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Las obras de quiénes? Aborrece las obras de los nicolaitas. Estas obras de los nicolaitas básicamente se refieren a un hombre que se llamó Nicolás en el primer siglo. Era un diácono de la iglesia. Y el hombre es de esos que empiezan bien, pero acaban mal. Él empieza bien y básicamente empieza a torcerse a mitad del camino y empieza a decir, bueno, pero finalmente tampoco hay que ser tan religiosos, pues aquellos están cometiendo pecados inmorales sexuales, pero son salvos porque ellos tienen a Jesús en el corazón. Empieza a decir, sí, pero hay cosas que se pueden hacer. Ay, pero es que aquellos van a los ídolos. Ay, usted no critique que pues ellos sabrán por qué lo hacen.
Eso es la doctrina. No sé si recuerda usted hace algún tiempo a un hombre que se llamó Miranda, de Siempre Salvos. ¿Cómo se llamaba? Sí, Jesús de Miranda, ¿recuerda? Entonces decía que una vez salvo usted ya salvo, sí. Usted ya recibió a Cristo en su corazón, Señor, pinchado, haga lo que quiera. Ya tiene a Cristo en su corazón, desorganícese, mi hijo, haga lo que quiera, porque usted ya es salvo. Y esa más o menos era la doctrina de los nicolaitas. O sea, ya tiene a Cristo en el corazón, asista a la iglesia, diezme y ofrende, mi hijo, y para el cielo. Y no, la palabra del Señor no dice eso. Entonces esta iglesia desaprueba la falsa doctrina. Y hoy en la iglesia no solamente hay esa doctrina falsa, hay cantidad de doctrinas. Una de las que más hace daño en este tiempo es, sin lugar a dudas, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, donde nos enseñan a un Dios mercantil, un Dios que anda vendiendo milagros, un Dios que a través del dinero se mueve. Él no se mueve por la oración, se mueve ¿por qué? Por la cantidad de dinero que tú coloques allí en el altar. Entonces, esa doctrina ha venido desfigurando a Dios en el corazón de la iglesia y colocando básicamente argumentos que son sacados del mismo infierno. Porque si nosotros tenemos que dar plata, ¿para qué Cristo moría en la cruz? ¿Quieres que tu hijo sea salvo? Haz tu siembra. Entonces, arreglemos la cosa. Juguemos el baloto y paguémosle al Señor por la conversión de nuestra familia. ¿Para qué oramos? Claro, eso fue lo que combatía el Señor cuando se levantó el reformista Lutero y colocó las 95 tesis en la catedral de allí ¿de dónde? No, se me olvidó ahorita. Allí donde inventaron la imprenta. Él coloca las 95 tesis allí y automáticamente una de las cosas que decía era: nosotros somos salvos ¿por qué? Por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Y cuando a ti te dicen que hay que pagar por la conversión de alguien, no solamente te están metiendo la mano al bolsillo, te están metiendo la mano al corazón y están desfigurando la obra de Cristo. Esa es una doctrina perversa donde te venden el milagro, donde te dicen siembra por tu sanidad, siembra por la sanidad, y es más, hasta te fían. ¿Sabía que están fiando en la iglesia? Esta mañana recordé en el primer servicio, cuando era apenas un niño y nuestra situación no era exactamente la mejor, y mi mamá debía harto en la tienda de la esquina. Yo no sé por qué las tiendas siempre eran en la esquina. Y debía harto en la tienda de la esquina. Entonces no iba sino a quien cree que mandaba, a este Pechito. Yo era un niño apenas, y vaya, traiga tal y tal, y dígale a doña Inés que después le pago. Y doña Inés decía: dígale a su mamá que la última vez. O sea, yo era el mandadero para allá. Pero cuando llegaba a decirle eso a doña Inés sacaba un cuaderno de 100 hojas que parecía de 1000, porque eso parecía un acordeón así, de las hojas todas negras, y sacaba un cuaderno así gordo, apuntar para eso. Y fiaba lo que necesitábamos. Así, esta doctrina le ha enseñado a algunos incautos que le falta el conocimiento a fiar. Entonces le dice: si no tienes, no importa, haz tu promesa y después pagas. O sea, quiero que se imagine a Dios con el gota a gota ya. No me has pagado, te voy a mandar al de la moto. ¿Sabe cuánta gente se ha retirado de la iglesia porque no ha podido cumplir una promesa? ¿Sabe cuánta gente se ha sentido culpable y miserable porque un día prometieron algo y no pudieron llevar el dinero? Porque esa no es la forma de Dios. Pastor, entonces ¿usted por qué pide diezmos y ofrendas? No, yo le digo a usted, si trajo algo para el Señor, diezme, ofrende, porque usted lo da en agradecimiento, lo da para el respaldo de la obra, no por milagros, ni siquiera para que le vaya bien, porque se supone que usted está dando porque le va bien, porque tiene esperanza. Claro, yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Por supuesto que creo que entre más uno siembre, más recibe. La Biblia dice eso. El que siembra escasamente, escasamente segará. Claro, yo creo eso, pero no creo en un Dios que te fía un milagro. No creo en un Dios que te vende milagros.
No creo en un Dios que eso. Esa doctrina ha venido desafortunadamente avanzando en la iglesia al punto tal de que hay iglesias que solamente se mueven por cuestión económica. Y lo vamos a ver más adelante en el llamado de atención que le hace el Señor. Entonces, la iglesia de Éfeso, ¿qué hace? Es una iglesia que se para en la doctrina, desaprueba la falsa doctrina, desaprueba la doctrina mentirosa y está haciendo las cosas aparentemente bien, porque ahora vienen los puntos en contra. Esta es una iglesia que trabaja sin amor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece no tener mucho sentido esto, porque, ojo, mire, es una iglesia que está trabajando arduamente, ¿no? Es una iglesia que espera con paciencia la palabra, es una iglesia que tiene conocimiento, pero ¿qué no tienen? Amor. Y cuando la iglesia no tiene amor, ¿en qué se convierte? En un club social, donde básicamente estamos interesados en que llegue la gente. Los ministerios, lastimosamente, hoy no se miden por la doctrina, por la unción, sino por la cantidad de personas. Yo fui ministro de las Asambleas de Dios 20 años. Y encontrarse con algunos pastores que, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cuánta gente tienes en la iglesia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánta gente tienes? O sea, como si fueran ganado. Duré 20 años también sirviendo en una iglesia y recuerdo que la reunión de todos los martes era ¿cuánta gente fue y cuánto trajo? O sea, ¿cuánto producen los que están llegando? Pero nunca escuché que preguntaran ¿y cómo está el hermano fulano? ¿Cómo está la hermana sultana? Porque ni siquiera sabían que existían. Existían en la parte contable, existían en la parte de estadística, pero no en el reino. Esa es la obra que se hace sin amor. La carta a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice algo muy claro. Dice que yo puedo tener todos los dones espirituales, que yo puedo entregar todos mis bienes y dárselo a los pobres, que yo puedo hacer todo lo que quiera, o sea, lo que dice aquí, trabajar con mucho esfuerzo, pero que si no tengo amor, nada soy. Porque una iglesia sin amor es solamente una reunión de personas que cantan, que escuchan un sermón, que acuden religiosamente para que les vaya bien la semana, pero no han conocido a Dios. La Escritura dice que Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ahora, si la iglesia no ama a Dios, ni ama a su prójimo. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor les dice, ustedes son una iglesia muy buena. Sus cultos espectaculares, cuando dice que trabajan arduamente, dice, tienen cultos, ¡pah! ¡Qué cultos! El Señor se asoma a ver esos cultos. Dice, wow, qué cultos tan especiales. Dice, cómo salen a evangelizar, cómo hacen todo. Pero no aman. O sea que no hay nada. Una iglesia sin amor no es una iglesia. Es simplemente un grupo de personas que se reúnen en torno a la religión y viven su vida engañados. Y Dios no quiere eso para la iglesia. Entonces el Señor dice, eso tengo contra ustedes. Han dejado su primer amor. Dice, recuerda por tanto, viene la corrección, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda por tanto de a dónde has caído. El Señor con esa palabra, de a dónde has caído, no le está diciendo a la iglesia que viene, que está en pecado, básicamente, si no le dice, recuerda los primeros momentos cuando te enamoraste del Señor. Ahora, ¿qué es lo que ha dejado la iglesia? El primer amor.
La diferencia entre dejar y perder, ¿cuál es la diferencia entre dejar y perder? Yo voy a dejar mi celular aquí. Voy a dejar mi celular ahí. Lo dejé. Claro que si no le pongo cuidado después lo pierdo, ¿no? Voy a dejar mi celular ahí. Y me voy y todo. Y después, ¡ay, dónde dejé mi celular! Ya sé. ¿Lo puedo volver a qué? A tomar, porque lo dejé. Cuando lo pierde, no hay nada. Cuando lo pierde, no hay nada. Entonces el Señor no le dice a la iglesia que ha perdido el primer amor. Dice, lo ha descuidado. Lo dejó allí. Sí, dejó el primer amor allí, lo dejó. Lo descuidaron. Descuidaron el primer amor. Entonces ahora dice, mira de dónde has caído, mira lo que has descuidado. Cuando empezaste en la iglesia, entonces tenías afán por llegar temprano. Empezaban a tocar el teclado y ya estabas quebrantado. ¡Ay, tan bonito! Ay. Querías hablarle a todo el mundo de Cristo. ¡Ay, sí, es que estoy yendo a una iglesia cristiana y yo no sé qué es lo que siento! Ese es el primer amor, ¿me hago entender? Esa forma que como que quieres gritarle a todo el mundo que eres cristiano, así te hagan mala cara y lo que sea. Y ahora dice el Señor, ¿y dónde está eso? Recuerda de dónde has caído. Ahora ya no importa cuál es el coro, pero ya te duele reconocer. Ahora estás adorando al Señor y estás con un ojo así, concentrado en el cielo y con el otro, uy, esa vieja cómo se vino vestida. Ahora te vuelves crítico de sermones, de música. Uy, hoy estuvo la alabanza. Hace 8 días y estuvo charrita, fea. No es que la alabanza no es para usted. Y dice el Señor, por andar en todo eso, has dejado tu primer amor. Luego dice, arrepiéntete. Ese arrepiéntete es un cambio de dirección. Ese arrepiéntete es, si sigues así, las cosas van a estar mal. Entonces, haz un alto y toma nuevamente el camino que dejaste. En palabras de Isaías es, vuelve a la senda antigua. Vuelve a enamorarte. Vuelve a reencontrarte con Dios. Vuelve a emocionarte con lo maravilloso de estar en su presencia. Vuelve a dejar que esa luz ilumine tu corazón y nuevamente las lágrimas broten por tu cara sin pensar, ¿qué estará pensando aquel? No, sino solamente estás ¿con quién? Con tu Señor. Dice el rey, arrepiéntete, vuélvete, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ese quitaré su candelero de su lugar es, ahora serán una iglesia, no dice que va a acabar con la iglesia. Dice, seguirán reuniéndose, seguirán cantando coros, seguirán predicando, seguirán saliendo a evangelizar, pero no habrá luz. Quitaré tu candelabro. Una iglesia sin Cristo. Quiero que se imagine una iglesia sin Cristo. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, será una iglesia que camine en oscuridad. Será una iglesia que ya no siente, sino vive de emociones. Ay, tan bueno, ay, tan feo. Ahora tendremos que esforzarnos más para motivar esas emociones, ¿no? Entonces decir, sí, Dios está aquí, no lo siente, no, pero sí, siéntelo, ahí está, ahí está. Sí, metele la fuerza para que, ay, sí, ¿a dónde? Ya tocó cerrar los ojos y, ay, sí, aquí está. Pero no está. La Biblia dice, quitaré de tu candelero. No habrá espíritu, no habrá vida, no estará la esencia del Señor ahí. Entonces dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora viene la parte trascendental que es la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Yo no sé, esta semana vamos a ver cómo, no sé si Carlitos o alguien, levantamos esa pared, por favor. Vamos a levantar la pared y vamos a cortar eso por lo sano. Porque para los que están allá en casa no escuchan, pero yo estoy aquí que predico y... Yo no sé si será el diablo, será mi carne. Ah, cosa tremenda, ¿no? Bueno, ya, serios. La recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga. Ya no dice a la iglesia, sino el que quiera. El que tiene oído, hágase aquí, hágase así, así, así. Ahí donde tiene los aretes, señora. ¿Tienen todos oído? ¿Para quién es el mensaje? Básicamente no dice eso. No, pinchado, no dice eso. Dice, el que quiera escuchar, escuche, porque todos tenemos oído. El que quiera escuchar, preste atención lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya no es un mensaje para todos. Esa es la crítica general a la iglesia. El pastor puede ser malo, pero usted puede ser ¿qué? Bueno, ¿me hago entender? Esto es un asunto individual, se lo he enseñado varias veces. Entonces el Señor dice, el que quiera escuchar, escuche el llamado de atención que está haciendo el Espíritu para recomponer las cosas, para hacer las cosas de una manera correcta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Al que venciere, vuelve a hablar individualmente, ahora lo hace personal. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y aquí tengo que contarles algo que está en el libro del Génesis, en el capítulo 3. No lo busque, usted lo busca en casa. Porque algunos piensan que el árbol de la vida desapareció cuando Adán y Eva pecó. No. Si leemos un poquito con detenimiento la palabra del Señor, en el libro de Génesis dice que el árbol de la vida nunca fue quitado del lugar donde Dios lo puso, sino que el Señor echó fuera del Edén a Adán y Eva y puso un querubín con una espada refulgente, ¿cierto?, para que ellos no pudieran volver a comer del árbol de la vida. O sea que ese árbol todavía está. ¿A dónde está? Está en algo que se llama la medialuna fértil. Eso es allá por el lado de Irán, de todo eso, donde está ese conflicto en el Medio Oriente. Allá existe. Pero pastor, y nadie lo ha visto, nadie lo ha encontrado. Ni siquiera Indiana Jones se ha interesado por el asunto de ir a mirar dónde. Claro. Si estaba buscando el arca perdida, ¿por qué no busca el árbol? El asunto es que el árbol de la vida es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual y aquí el Señor dice, es al que venciere, al que tome la palabra y se anime a hacer lo que tiene que hacer correctamente, al que decida amar al Señor, ese encontrará el árbol de la vida. Que todavía sigue estando ¿dónde? En el paraíso. Todavía está ahí. O sea que el Edén está, sí, es un lugar espiritual. Que hoy, por causa del pecado y de las cosas naturales que vivimos, no está a nuestro alcance, mire. El cual está, no dice que estará, sino está en medio del paraíso de Dios. Está ahí. Entonces tengo que remitirme a la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice algo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, las tiene reservadas Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Las tiene reservadas Dios para los que le aman. Cuando yo restauro el amor en mi corazón, cuando escucho el llamado de atención de Dios y dejo que el amor obre en mi vida, automáticamente mi vida se abre al panorama espiritual y tengo acceso a todas las cosas que mis ojos naturales no pueden ver. Por eso el Señor dice, al que venciere.
Esto es un asunto individual. Recuerde, esto no es un asunto colectivo. Esto no es un asunto de sindicato. Es que yo invité a mi hermana y ella no quiso venir. Pastor, yo sí quería realmente que la iglesia se levantara y por eso propuse un grupo de oración, pero no vinimos sino 3. Qué buena su intención. Pero no empieza la restauración del amor ahí. Empieza según el Evangelio de Mateo, cuando usted entra al lugar secreto y cerrada la puerta, habla con su Padre que está en lo secreto. Y ese Padre que ve en lo secreto te recompensa después en el público. Ahí es donde se restaura el amor. Ahí es donde empiezas a amar a Dios. Ahí es donde empiezas a amar a tu familia, no como nosotros decimos que la amamos. Les he explicado esto muchas veces. ¿Amas a tu hijo? Ay, pastor, pues es mi hijo. Tiene cierto sentido, pero ¿qué tal si le digo que todo el mundo no ama a sus hijos como debiera amarlos? Ni a su familia como debiera amarlo. Pero cuando el amor es restaurado, entonces ahora no solamente amas a Dios, sino que amas a tu familia con el amor de Dios. Y amas a todos de la manera como Dios nos ama a nosotros. Es esa capacidad donde el apóstol Pablo también dice en el capítulo 13, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo. Ese es el amor de Dios. Y es lo que Dios quiere que restauremos hoy. Dios se puede complacer en muchas cosas de las que hacemos, pero Dios quiere que el amor sea restaurado dentro de la iglesia. Así que el llamado de atención para hoy es ¿cuál? Sigan trabajando, crean en las promesas del Señor, manténganse firmes a la doctrina, no se dejen engañar, pero sobre todas las cosas busquen el amor, porque el que no tiene amor es como el címbalo que resuena. Le pegas y no sirve para nada. Y sin amor no hay nada. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno en gran manera, Señor. Te bendecimos, Dios del cielo, e imploramos a ti para que tu amor deje de ser simplemente algo que leemos o que muchas veces decimos tener y sea una realidad en nuestro corazón. Para que derribes todo argumento que se haya levantado distrayéndonos y apartándonos de la realidad a la cual tú nos has llamado, Señor. Perdónanos porque hemos dejado el amor. Pero ahora vamos a volver y vamos a retomar ese amor. Vamos a retomar ese amor y hacer las cosas a tu manera, Señor. Dile, Señor, enamórame de ti. Ayúdame a enamorarme de ti. Ayúdame a hacer las cosas a tu manera. En el nombre de Jesús. Que yo te conozca, te ame. Que también pueda amar, Señor, a mi familia. Que pueda amar a mi prójimo. Que aún en ese amor pueda amar a los que me hacen daño. A las personas que se han enseñoreado de mí, Señor. Quiero amarte como debe ser. Con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.